El día sábado, terminando el servicio, yo hablé sobre las enfermedades mentales que se producían a causa de la falta de perdón, ¿verdad? Y entre esas se veían las ansiedades, ¿verdad? Y hubo una persona que me dijo, me preocupé, porque yo sufro de ansiedad. Dentro de la congregación hay gente que sufre de ansiedad. De hecho, a mí me sucedió en un tiempo atrás y me desestabilicé. Pero la cuestión de los cristianos, a diferencia del que yo estaba explicando el sábado pasado, es que la ansiedad que yo explicaba el sábado pasado era por falta de perdón. Entonces ellos empiezan a pensar, a sobrepensar las cosas con las personas y como que no hay una seguridad completa, una libertad completa para con ellos. Cuando sucede dentro de los hijos de Dios la ansiedad, el Señor sí nos habla referente a eso. Recuerden que yo les dije sobre la oración de fe, sanará al justo, ¿se acuerdan? Que esa es nuestra arma, la oración. Tanto que sean por los dones de sanidades, no es nuestra arma, porque nuestra arma ahí es para los de afuera. Para los de adentro es la oración de fe, la salvación, la fe salvadora. Y dentro de eso también está Filipenses 4:13. Usted lee antecitos y él le dice, pensad en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo recto también. Dice, hagan las cosas como yo les he enseñado. O sea, ella nos está enseñando a que no tenemos que preocuparnos, porque él estuvo acá en carne. Entonces, era para aclarar ese tema, porque no quise decir que la ansiedad solamente se da por la falta de perdón. La ansiedad tiene muchos derivados. Entonces, en eso es donde uno pues pide sabiduría y ciencia al Señor para saber cuál es la raíz. Si no es por falta de perdón, entonces, o sea, no se sienta preocupado por esa parte, ¿amén? Bueno, vamos a seguir con la tercera parte. Quedamos en que el primero era 1, sanar a los quebrantados de corazón. 2, liberar a los cautivos. 3, sanar enfermedades del cuerpo, o sea, dar vista, devolver a la escucha a los sordos, y así sucesivamente. Y el último era poner en libertad a los oprimidos. Entonces quedamos en el tercero, que es sanar enfermedades del cuerpo. Ya hablamos de la sanidad del alma y ya hablamos de predicar el evangelio también. Ahora, para entrar a las sanidades del cuerpo, de las enfermedades del cuerpo, vamos a mostrarles, yo quiero que aquí estén escribiendo, que el Señor Jesucristo nos dejó hartas evidencias de que Él utilizó este don, pero una cosa sorprendente, porque digamos que este don era como el enganchazo para atraer a las personas nuevas, a los gentiles. Entonces, para mostrarles de manera más visible, no solamente por medio de la fe, porque los fariseos ya conocían ese tema, a Jesús, ya conocían a Dios, ya conocían toda la parte cristiana, digámoslo así, porque ellos no eran como tal cristianos, solamente eran ritos. Pero con los gentiles no había nada, o sea, no sabían ni de Jesús, no sabían ni de Dios, no sabían de absolutamente nada. Entonces era un tema que tenía que el Señor entrar más directamente, causando un milagro, una señal, un prodigio, para que ellos se asombraran y pudieran llegar y decir, uy, ¿quién es? Vemos en el libro de los Hechos que Bernabé y Pablo hicieron unos milagros, y era tanto la confusión de los gentiles porque no conocían a Dios ni a Jesús, que creían que eran dioses. Lo predicábamos acá, que era el dios Mercurio y Júpiter, si no estoy mal, creían que eran ellos. Pero entonces el Señor ahí venía y les enseñaba la palabra, ahí sí ya podía entrar, después del milagro entraba con palabra, porque era así para con ellos. Ahora, esto lo hizo varias veces. Mire, podemos ver que sanó a la mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Eso está en Mateo 9, 20 al 21. Voy a estar dándole una listica y ya ahorita profundizamos como tal. Mateo 9, 20, 21, el Señor sanó a una mujer que padecía de hemorragia por 12 años. El segundo punto es la curación de 2 ciegos. Mateo 9, 27. Dios sanó a 2 ciegos en Mateo 9, 27 al 31. Curación de otro ciego en Betsaida. Eso está en Marcos 8, 22 al 26. 4. Sanó a un hombre sordo y tartamudo en Marcos 7. Sanó a un hombre sordo y tartamudo en Marcos 7, 31 al 37. El más conocido,
sanó a la suegra de Pedro. Lucas 4, 38 y 39. La sanidad de un leproso. Lucas 5, 12 al 13. Sanó a otro paralítico. Lucas 5, 17, 25. Mi papá me está colaborando allí para que lo vean. Curó a un hombre que tenía la mano paralizada. Lucas 6, del 6 al 10. Curó al siervo de un centurión. Esto lo hablamos en la clase pasada, que dijo: solamente da la palabra y se sanará mi siervo, yo me sujeto a autoridades. Y eso está en Lucas 7, del 1 al 10. Sanó a un hombre con hidropesia, acumulación de líquidos. Lucas 14, 1 al 6. Imagínense, acumulación de líquidos. Y ustedes han visto personas que se les hinchan los piecitos. Ahí está. Sanó a una mujer encorvada. Una mujer encorvada se encuentra en Lucas 13, 11 al 13. Curó a 10 leprosos. Eso lo dimos también en la clase pasada, que solamente se devolvió uno. Lucas 17, 11, 19. Sanó a un mendigo ciego en Jericó. Sanó a un ciego en Jericó. Lucas 18, 35, 43. Sanó al hijo de un oficial de un rey, es diferente al centurión. Juan 4, 46, 54. Dio la sanidad a un ciego de nacimiento en Juan 9, 1 al 41. Sanidad de un ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 41. Entonces son 15 puntos que acabé de leer. 15 punticos. Tener un don de sanidad es de demasiada responsabilidad para poderlo ejecutar. Y para ello entonces ya vamos a empezar con el libro de Lucas 12, 42 al 48. Respondió el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces, ¿qué pasa con este don? ¿Y a qué voy? Que los dones de sanidades tienen unos requisitos para usted poderlos ejecutar. Desde la clase pasada les dije que debíamos tener, antes de ejecutar este don, un don de sabiduría, un don de ciencia, un don de discernimiento de espíritu, aún un don de fe, ¿sí? Cuando el Señor a usted le dice como una ley, un mandamiento, usted ya no puede volver a seguir pecando porque usted ya lo conoce. Entonces a usted le van a exigir mucho más sobre eso, sobre ese tema que le dijeron. Hoy yo les voy a explicar un tema que Dios les va a exigir mucho más. Ya ustedes no harán las cosas así como las hacíamos antes, sino que toca hacerlo con mucha más prudencia. Entonces vamos a tener que el primer requisito es discernir el porqué de su padecimiento. Vamos a hablar del por qué una persona se enferma. Hay que saber la causa raíz. Y para eso vamos a ver Juan 9 del 1 al 7. ¿Recuerdan que en la clase anterior yo les dije que las enfermedades se recogían por muchas cosas? Se recogían por falta de perdón, se recogían por pecados que se hacían, o las enfermedades
enfermedades se recogen por demonios. O las enfermedades se recogen porque Dios se quiere glorificar, se quiere manifestar. Y para eso está Juan 9, del 1 al 7. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé es traducido como enviado. Entonces él lo envió. Técnicamente es como un paralelo de que te envío a mí mismo, porque Dios es el enviado, ¿sí? Jesucristo fue el enviado. Entonces le dice, ve y lávate en Siloé, y haciendo como referencia a que solamente Él lo podía salvar, solamente Él lo podía sanar, perdón. Dice, y fue entonces y se lavó y regresó ya viendo. Aquí podemos ver que el Señor le dice a estas personas que preguntaron, ¿por qué es que le produjo esta enfermedad? De nacimiento, no es algo que recogió más tardecito, sino fue de nacimiento. El Señor le dice, porque es que no fue que pecó él, no fue que pecaron sus padres. Y mire que nosotros como seres humanos somos muy prontos para juzgar. Está en enfermedad, eso fue porque hizo tal cosa, eso fue porque tal otra. O sea, yo he visto casos súper fuertes. El mismo Job, ¿no le pasó? Llegaron sus amigos, tú hiciste algo, y él, pero pues, sí, yo no he hecho nada. Y no, que tú hiciste algo, porque es que las enfermedades no provienen porque sí nada más. Y vea que sí, el mismo Señor Jesucristo dijo, sí, pero es para que yo me glorifique. Es como lo que les decía al inicio, el primer empujón. Es como el que Dios dice, te quiero adoptar como mi hijo, necesito que este sea la manera en la que yo te voy a llamar. Y no solamente para glorificarme en ti, sino para glorificarme en las personas que también ven. Porque yo creo que de ahí en adelante los que preguntaron, es que esto fue porque pecó este o pecó el otro, y que Jesús les responda así, ya de ahí en adelante quedan como enmudecidos para volver a decir otra cosa de estas. Ya se ponen a analizar, oiga, sí, qué tal este no sea por pecado y qué tal este sea porque Dios solamente se quiere manifestar. Entonces era lo que yo les decía, el principio para poder ejecutar una sanidad es saber por dónde provino la situación, cuál es la causa, motivo, raíz, circunstancia del por qué está allí. Y uno no puede estar a la ligera diciéndole a la persona, te sanamos en el nombre del Señor Jesucristo porque hiciste porque tú creíste, porque fue lo que tuviste en algún momento. ¿Y qué tal no sea así? Si apenas los estás recogiendo, son personas del mundo. Estamos hablando de que el don de sanidad o los dones de sanidad son para personas de afuera, no tanto para los de la congregación. Es más fácil decirle a los de la congregación, acuérdese que se está faltando a esta petición, este derecho, esta obligación que el Señor le puso en el mandamiento. Entonces es exhortarle. A un congregante es exhortarle, y lo decía el primer versículo, el que sabe hacer el bien no lo hace, viene el Señor y viene el Señor y lo castiga mucho más fuerte que el que no conocía, porque el que no conocía lo comete por ignorancia. O sea, la gente que usted ve afuera pecando lo hace por ignorancia, porque ellos no conocen este libro de la vida, pero usted que sí conoce el libro de la vida, dice el Señor, lo conoces y ahora sigues pecando, o sea, estás tentando a tu Dios, y a Dios nadie puede tentarlo, nadie puede burlarse del Señor. Entonces es un tema súper delicado en ese contexto. Ahora, ¿qué pasa? El segundo punto, se debe tener fe para ejecutar un don de sanidad en el área de las enfermedades físicas. Juan 7 del 1 al 10. Juan 7 del 1 al 10 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo los soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 7 del 1 al 10, me equivoqué. Lucas 7 del 1 al 10. Ahí es donde habla del centurión. Lucas 7 del 1 al 10 habla del centurión, entonces ahí es donde dice que estaba este jefe allá en su casa, mandó siervos hasta Jesús, o sea, ni siquiera fue el centurión, ni siquiera llevó al siervo tampoco, mandó a sus soldados, fueron, hablaron con Jesús. Jesús se maravilló de estas palabras de una persona inconversa y le habló a todas las personas diciendo: no se había encontrado tanta fe como este hombre, porque él sabía la autoridad. Y justamente es lo que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Que Jesús es autoridad. Y a veces como que nosotros nos imponemos, porque creemos que hacemos más como autoridad. Y entonces como autoridad tenemos que ir hasta la casa del hermano para orar por él. Tenemos que ir a imponer nuestras manos hasta esa persona. ¿Quién es el que sana? ¿Nosotros o sana el Señor? Sana el Señor mismo, sana Cristo mismo. Entonces, si el Señor lo hizo aquí y dijo: wow, este entendió la autoridad que yo tengo, entendió que yo soy el dueño de todo. O sea, él está hablando de que solamente, el centurión está hablando de que solamente es dueño de sus siervos y de sus soldados. Pero este centurión entendió que Jesús era dueño de todo. Y dijo: no importa dónde estés, da la palabra y se hará. Y efectivamente Jesús dijo: se sanará este siervo. Y cuando se devolvieron los soldados, porque ni siquiera era el centurión, sino los soldados, cuando se devuelven, ya lo encuentran sano. Y fue para el mismo tiempo en el que estaban hablando. ¿Sí ven? El tercero, dar advertencia. Mire, todo esto es antes de ejecutar la sanidad. Tiene que tener discernimiento, tener fe y dar una advertencia. Juan 5. En el libro de Juan 5 nos habla de una situación que en otros momentos solamente se ejecutaba cuando hablábamos de los demonios, que dicen que cuando uno libera el cuerpo y no entra nadie a morar en ese cuerpo, viene el demonio y busca 7 más y se devuelve a su casa. Pero mire que para las enfermedades físicas pasa lo mismo, no es un demonio el que viene. Póngale cuidado. Juan 5, 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque después del movimiento del agua, y entonces quedaba sano de cualquier enfermedad quien estuviese allí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho
y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira ese pedazo. Entonces, señálelo si puede, diga: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En ese momento Jesucristo dio el don de sanidad, porque él discernía quién era la persona que estaba ahí y sabía el futuro que después lo iba a encontrar y le iba a explicar, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que nosotros ya no nos volvemos a encontrar al paciente. Le hacemos el don de sanidad y nos vamos, y resulta que esa persona sigue pecando. Y aquí hay una advertencia: Jesús sí sabía que iba a volvérselo a ver, y cuando regresa al templo lo ve, le dice: no peques más. Quiere decir con esa connotación de no peques más, que ¿qué estaba haciendo? Pecaba, estaba pecando. Si el Señor le dice no peques más, es porque estaba pecando, y le dice no peques más. O sea, hay una transformación. Una persona que se impregna de Dios, que se llena de Dios, hay una transformación. Deja de hacer las cosas que hacía antes y empieza a ser una nueva criatura. No es que yo conozco al Señor Jesucristo y sigo siendo el mismo. No es como dice el mundo, que Jesucristo se sentaba con los pecadores y sigamos siendo pecadores. No, cuando Jesucristo se sentaba con los pecadores había transformación en esa mesa. Ya los pecadores dejaban de ser pecadores. Claro, era el primer como puntazo para llegar a los pecadores. Yo me siento con ellos, como con ellos, disfruto con ellos, hago chistes con ellos. Pero después viene ¿qué? La exhortación: no peques más, no sigas actuando como vienes actuando. Desafortunadamente el ser humano sin advertencia o provisiones no llega tan lejos, pues puede encontrarse con un camino mucho más oscuro. Puede encontrarse con un camino mucho más oscuro. Si nosotros no tenemos como el alto, como el stop, seguimos de largo, y ¿a dónde vamos a llegar? Imagínese usted una ruta oscura, ¿sí? Y encuentra un pare, pero usted no, ¿por qué tengo que parar? Y sigue de largo, y resulta que al seguir de largo se encontró con un abismo. ¿Por qué? Porque estaba oscuro, no había nada que lo iluminara. El Señor es nuestro camino, y entonces Él ilumina nuestro camino para que nosotros podamos andar. Y eso era lo que hacía el Señor Jesucristo cuando sanaba, porque Él entendía a quién podía sanar y a quién tener que retenerse un poco, porque hay gente que no cambia. Ahí en la palabra se habla de que los discípulos querían entrar a ciertas partes y el Señor no los dejaba. ¿Por qué el Señor no los dejaba? ¿No se ha preguntado? ¿Será que Él veía que eran personas que eran duras de servirse? Que los iban, ya a apedrear. Ya los discípulos eran apedreados en todas partes, hasta con los mismos hermanos de ellos. Pero ¿qué pasaría en esos lugares? ¿Qué hubiera sucedido? Porque es que no les dejaba predicar. Y si se supone que la predicación es para que los haga libres, porque esas personas no eran libres. Tan tercos podemos llegar a ser nosotros los seres humanos, que el Señor dice: ojito, a este no me le vas a predicar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para ejecutar estos dones de sanidad, porque hablábamos en el 2 que era predicar el evangelio para sanar a los que están quebrantados de corazón, y a ellos no los dejaba sanar, a ellos no entraba la salvación. Entonces es de discernir qué está sucediendo en la sabiduría. Y pues Jesucristo sí ejecutó rápidamente ese don de sanidad. Dijo: tengo que alborotar aquí el avispero con los fariseos, voy a levantarlo, que tome su lecho justo en un día de reposo. Y ahí sí, cuando toma su lecho y se va, ahí sí los fariseos: ay, ¿cómo así? Estás tomando tu lecho, hoy es día de reposo y no se puede hacer sanidad. Decía el Señor: ¿cómo que no? O sea, yo ya creo que algunos estuvieron en la charla de cuándo era el día de reposo y quién era el día de reposo. ¿Se acuerdan? Que hablamos de Hebreos.
predican la verdad, cuando le predican a Jesucristo. Jesucristo es el día de reposo. Cuando usted recibe el Evangelio, recibe las nuevas buenas de salvación, entonces entra el reposo para usted. Por eso dice, todo el que está cargado, cansado, vengan a mí, yo les haré descansar. Y literalmente, uno entra al Señor y Él nos hace reposar en Él. Ese es nuestro día de reposo. Él es nuestro día de reposo. Y como Él se entendía esto, pues lo levantó a este paralítico y le dio la sanidad. Alborotó el avispero porque él necesitaba ya ir en, ¿cómo se le dice? Formulando como ya el hecho de que ya iba a ser el crucificado y tenía que resucitar. Entonces, ¿qué hizo? Adelantó un poquito ese proceso con los fariseos para alborotarlos y decir, ¿quién es este que está haciendo estas cosas? Ya cuando ellos se van, ahí sí ya viene otra vez al paralítico y le dice, no peques más. O sea, Él sabe los momentos idóneos para hacerlo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice su palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, a tiempo y fuera de tiempo. El Señor lo hizo tal vez la sanidad fuera de tiempo, pero porque Él es dueño del tiempo. Cuando volvió, siguió con lo que había empezado. Ezequiel 33:8. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, imagínense, este es el principio de la atalaya. En la atalaya está ahí vigilante, y en la atalaya tiene que informar la situación. Y si él no informa la situación, entonces dice que le viene el pecado de la persona a usted. Ya imagínese usted ejecutar un don de sanidad para una persona que va a seguir pecando, y como usted no le dijo que dejara de pecar, entonces a él se le vino cosa peor a esa persona por ignorancia, porque ahí dice, sí, le viene algo peor, lo decía el versículo anterior sobre los siervos. Pero por ignorancia no es tan grave, Y al que sí sabe, al siervo que el Señor había demandado eso, a ese le viene una carga mucho más grande porque sabía hacerlo bien y no lo hizo. Y entonces dejó que el otro siguiera pecando, la otra persona siguiera pecando, que le vinieran muchas más enfermedades y usted se fue como si nada. O sea, en ese momento Jesús hizo la advertencia. Jesús no fue que yo sané y me fui y dejé hasta ahí. No, Él le predicó. Con eso nada más, no peques más. O te vendrá cosa peor. ¿Sí? ¿Cuántos no hemos visto a personas que han sido sanas de un cáncer, han sido sanas, no sé, de una ceguera, han sido sanas de tantas cosas y siguen en el mundo, hermano? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas que han sido sanas en estas situaciones sigan en el mundo? ¿Será que cómo recibieron el don de sanidad? ¿Quién les predicó en su momento? ¿Por qué no le instruyeron? Y ahí es cuando uno empieza como, ay Dios mío, ¿qué hacemos nosotros? Y si Dios a usted le pone a querer cómo el hacer, pues vaya y predíquele y dígale, hermano, ¿se acuerda de su tiempo tal? En donde Dios lo sanó, en donde Dios lo salvó, en donde Dios lo rescató. El Señor le dice por medio de esta palabra, no peques más. ¿Sabes qué es no pecar más? No hacer esto, no hacer lo otro. Y entonces ya le empiezas a predicar el Evangelio. Y esa alma a ti ya no te contará como un pecado y que no hiciste nada. Tienes ojos para ver las situaciones y te haces el ciego para no decir nada, pues hoy te digo, tienes una demanda y bien grande. Si tú no lo haces, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Si ves que aplica para muchas cosas, o sea, la profundidad de esto es tremendo. Este tema de seguir cometiendo el pecado no se le ha informado a tantas personas, y en Mateo 12:43 nos habla justamente de lo que
leamos este versículo porque me causa mucha curiosidad, algo que tal vez muchos no han visto. Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. O sea, hasta los demonios buscan un lugar vacío, ordenado, o sea, limpiecito, ordenado, barrido y ordenado. O sea, que nuestra casa esté limpia, nuestra morada está limpia. El enemigo no viene a buscar un lugar que está cochino. Y entonces nosotros de cristianos, ¿por qué mantenemos a veces nuestra casa cochina? Porque de ahí también se desprenden muchas cosas. De ahí se desprenden muchas cosas. Ahí hay demonios. Si en su casa no hay libertad en eso, ahí hay demonios. Pero miren, para él poseer un cuerpo necesita que esté ordenado y vacío. ¿Qué es ordenado y vacío? Que ahí no esté el Señor. Sí, está limpio porque alguien ejecutó el don de sanidad. Alguien hizo el don de sanidad, está limpio y vacío. ¿Sí? Pero ahí tenía que morar, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y si yo no le prediqué del Señor Jesucristo y en él nadie moró después de que yo hiciera ese barrido, ¿qué sucede? Viene cosa peor. 7 peores. Y ahí es donde entra una situación mucho más fuerte. Dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí? Ahora, aquí es donde entramos al cuarto punto, que es poner en libertad a los oprimidos, liberación de espíritus. Porque les digo que entramos al cuarto punto, aún tocando el tercero en este tema. Porque hay enfermedades físicas que provienen de espíritus inmundos. Imagínense, no todo se le puede decir, es que él está poseído por un demonio y por eso se encuentra así. No es que lo esté alborotando el demonio, porque el demonio lo estremece a la persona. Ustedes han visto que hay personas que cuando son poseídas por demonios se estremecen y se vuelven como locas, se golpean a ellos mismos, golpean a las otras personas y así. ¿Sí los han visto? Hay espíritus que son más organizados y ordenados y que están dentro de los cuerpos de las personas cometiendo sus acechanzas diabólicas en cuestiones físicas, y la gente no lo nota porque como no se está estremeciendo, no sabe que hay un espíritu dentro de ellos. Vamos a leer la palabra en Lucas 11:14. Lucas 11:14. Y estaba Jesús echando fuera un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que después de haber salido fuera el demonio mudo, habló y la gente se maravilló. Imagínense, la persona se veía normal. Era mudo, quién sabe desde cuándo, porque no dice si desde pequeñito lo recogió después. Pero era mudo, toda la gente lo veía como mudo. Es una enfermedad física. Se puede decir que algo le pasó en su cerebro y por eso no conectó su habla. Pero no es eso. Jesús notó ahí el espíritu. Él no reprendió, él no sanó a la mudez, sino que él reprendió el demonio de mudez. ¿Sí ven? Y él no dijo, te llamas tal, dijo demonio de mudez. Y salió, y ya. Y esa persona fue libre, dejó de ser mudo. Y él no sabía que tenía un espíritu inmundo. Porque muchos pensamos que tener un espíritu inmundo es eso que les estaba diciendo, que se estremezca. Y el Señor estaba normal, solamente no hablaba. Porque entonces había un espíritu de mudez. Aquí en la congregación pasó una circunstancia así. Y gracias a la tarde de exaltación que hicimos y todo eso,
Señor me llevó a ministrarle a una persona. Y yo llegué a la persona y fuimos y oré, y las personas que me respaldaron alrededor, muchas gracias también porque es fuerte. Y reprendí en ese momento un espíritu de epilepsia. ¿Se acuerdan que al inicio yo les daba la clase del discernimiento de espíritus? Lo que había faltado, que el discernimiento de espíritus era discernir el comportamiento o las habilidades de alguien. Cuando hablamos de un espíritu de epilepsia, hablo es que justamente esta epilepsia estaba atacando contra su habilidad de estar bien, su habilidad de poderse mover, de hablar en ese momento. A este le pasaba lo mismo, era un espíritu de mudez. O sea, tremendo, que haya situaciones físicas que no sean enfermedades, sino que sean espíritus. Y cuando orábamos por esta persona, le dije, espíritu de mudez, te vas en el nombre poderoso de Jesús. Y fue libre en ese momento. Vino también lo que les dije, la parte de la reprensión, la exhortación, no peques más. No peques más porque se te viene una cosa peor. La persona me atendió. De tiempo después hablamos otra vez y me dijo, estoy sana, no me he tomado nada de las pastas. Mis hijos son los que me hacen tomar las pastas, pero le bajé a la dosis. Nada más porque ellos están maravillando de lo que Dios obró en su vida, de lo que hizo, ¿sí? Pero imagínense, llevaba tiempo con epilepsia y medicamentos, y esos medicamentos son muy fuertes, son medicamentos psicológicos que los duermen, los paralizan. Y solamente fue encontrar la raíz, causa, circunstancia. ¿Por qué le sucedió? No tengo ni idea. Ahí el Señor no me dijo es que ella estaba pecando, tal cosa, pero sí me llevó a advertirle. Y si uno lo advierte es porque algo sucede. No supe en sí cuál era la causa raíz, pero el Señor sí dijo, no peques más. Y eso entró a su vida y dijo, algo estoy haciendo. Ya esa persona libre de epilepsia coge a su familiar que también sufre de epilepsias porque es algo generacional, ¿no? Hemos hablado de las maldiciones y hay gente que viene a la congregación y no ha cortado con las maldiciones generacionales. Y viene y ese chico le dice a la mamá, yo estoy sufriendo lo mismo, venga, rápido, acompáñame porque me va a dar algo, me va a dar. ¿Y qué hizo la mamá? De lo que aprendió de eso, testificó. Y fue a la persona, lo abrazó y empezó a orar y decía, espíritu de epilepsia, te prohíbo que mores en la vida de mi hijo, y así, guerreándola. Y yo, gloria al Señor. Imagínense que ese chico quedó maravillado. No le pasó nada en esa noche. Había llamado con susto y ya en media hora ya estaba feliz. Mamá, no me pasó nada, no me pasó nada. Y yo digo, wow, gloria al Señor, porque, o sea, no solamente fue la sanidad para ella empezó a ejecutar de una vez esa sanidad. O sea, ella dijo, yo fui libre, mamá, será otro libre. Empecemos por los de nuestra casa. Nosotros podemos hacer eso, decir, yo soy libre, vamos a ejecutar este don con los mismos de mi casa. Y mire, en este tema ya profundizando en las partes demoníacas, porque este es el cuarto punto, de oprimidos, ya vimos que se puede tener un espíritu que inhabilite una condición física. Y usted le puede decir espíritu de la condición física. La mudez, la epilepsia, el cáncer, ¿sí? Pero para eso hay que tener el discernimiento de espíritus, ¿no? Estamos hablando de la responsabilidad que tiene esto, que causa esto. Hace mucho tiempo atrás se creía que era con solo el discernimiento de espíritus que se realizaba esta liberación de los espíritus. Y mire que no, es con el don de la sanidad. Entonces muchas veces a usted tampoco se le sujeta a los demonios porque como usted no conoce nada sobre el tema de los dones espirituales, entonces él me discernió, pero no tiene el poder para sacarlo. ¿Sí me va a entender? Tuvo el conocimiento, pero hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué hace? Es que como puede que, es que pasan dos cosas, puede que usted sepa y no salga porque usted no está lleno del Espíritu Santo,
Y le pasa como le pasa a muchas personas que han tratado de hacer exorcismos y llegan a la casa y empiezan a reprender al diablo y resulta que el diablo viene y los coge y les da 3 vueltas y los golpea y los desnuda, ¿sí? Por la ignorancia. O, y porque no están llenos del Espíritu Santo, o porque no lo han ejecutado tan bien, tan de lleno todo lo que son los dones de ciencia, sabiduría, discernimiento, espíritu, fe aún, porque hay unos que dicen fuera en el nombre poderoso de Jesús y como que, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, como que les gana esa incredulidad, esa falta de confianza, ¿sí? Entonces, son muchos requisitos para poder llegar a eso. Pero lo importante de estos dones de sanidades era justamente lo que yo les decía en la clase pasada. Es como un nivel, tú vas creciendo poco a poco. Si tú empiezas a sanar a las personas que les hace falta perdón, o a sanarte a ti mismo, porque no has recibido el perdón del Señor. Lo hablábamos con la hermana Sandra y el hermano William, que hay gente que no ha recibido el perdón de Dios y no toman la cena por temor de que el Señor les va a hacer algo. Imagínense esa condición. Han recibido del Señor hace esperan la venida del Señor hace y nada que se comprometen con el Señor, porque tomarse la cena es un compromiso, pero queremos sacar demonios. ¿Y cómo queremos sacar demonios si no nos comprometemos con Él? Yo tengo que sujetar mi carne a su voluntad y no simplemente la cena es para yo sujetarme, es que es la maravillosa y gran oportunidad que el Señor nos dio de morir y resucitar. Esto es la muestra de la muerte y la resurrección. Si usted no lo hace, o sea, está negando que el Señor murió y resucitó por su vida. Por eso dice que cada uno tiene que analizarse, inspeccionarse cómo está, pero no se puede quedar en esa condición. Porque si usted se queda en esa condición, entonces ¿qué pasará el día de mañana? Si el Señor viene y le envía a una persona endemoniada, ¿usted qué va a hacer? Si usted no pudo ni siquiera perdonarse, o sea, usted mismo no recibió el perdón del Señor, no recibió la sanidad del Señor, ¿cómo piensa usted que va a sanar a más personas? Necesita usted ser sanado. Por eso es importante entre los dones de la sanidad, es el primero. O sea, que sea libre. Segundo, que sane a las demás personas. Tercero, que predique el evangelio, que lleve salvación a toda criatura, a todas las personas, para poder ejercer el tercero. Y el tercero, ¿qué hay? Sanar a los enfermos. Y para poder sanar a los enfermos vamos a un poquito más para allá, porque vemos que hay inhabilitaciones del cuerpo físicas por espíritus. Entonces, cuarto proceso, ya vamos aumentando. Yo ya no oro por la retención de líquidos, ya oro por el espíritu de tal. Entonces voy aumentando. ¿Cómo llegas allá? Empezando reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted no lo reconoce, mi hermano, no puede hacer nada. Llegaron unas personas, dice el Señor, que Jesús le encomendó a 70 personas de viajar de 2 en 2. Y empezaron a viajar de 2 en 2. Y fueron y sacaron demonios, hicieron milagros, sanidades, prodigios, fueron a todas partes a donde Dios les dijo. Jesús les dijo, cuando llegaron estas personas, se maravillaron y empezaron a decir, bendito eres y bendito los senos donde te amamantaron. Y el Señor les dijo, no, bendito no es el que saque demonios, bendito es el que busque la salvación y la encuentre, la halle, que vaya por ella, la persigue. O sea, usted puede hacer todo esto, usted puede sanar, usted puede tener los dones, usted puede tener los espíritus, verlos. Pero si su salvación se ve tan a gatas, o sea, de verdad, que ni siquiera la cena del Señor podemos tomarla, entonces no estamos haciendo nada. Estamos fingiendo y al Señor no se le puede fingir. Dios no puede ser burlado. Nosotros le podemos decir al mundo, yo hice esto, yo hice lo otro, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Pero Dios que lo está viendo y está examinando su corazón dice, yo no veo nada, veo dones, sí. Y en Mateo lo dice, muchos sacaron demonios, hicieron milagros. Yo no los conozco, no los conozco. ¿Se imagina usted llegar a ese momento y decirle a Dios, no lo conozco, y usted haber ejercido todo esto que yo le estoy hablando? Y haber ejercido todo esto, ahora
Ahora, usted sí puede ser instrumento, porque Dios no le falla su palabra. Dios quiere salvar al pueblo y usted puede ser instrumento, pero de aquí a que usted se vaya a salvar por ser instrumento, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y usted puede ser instrumento, pero es como cuando el guitarrista viene por su guitarra, la toca para el evento y ya deja de ser útil y vuelve y la cuelga. Y llega a otro evento y utiliza otra guitarra, no a la misma porque esa la deja colgada, la toca para el evento y se va y la deja colgada. Cuando yo entendía esto, que yo le decía, uy Señor, ¿cómo así que no conoces a las personas que hacen tantas cosas? Yo le decía, Señor, que tú me conozcas a mí, que tú me conozcas a mí. A pesar si hago o no hago milagros, si hago o no hago sanidades, si hago o no hago señales y prodigios, que tú me conozcas. Y en mi ser tiene que existir ese temor a Dios. Y el temor a Dios es dejarle de desobedecer, andar en la obediencia con Él. Ahora, momentos en los que Jesús expulsó los demonios se encuentran, y en esto sí quiero que escriba usted para que lo profundice tema por tema. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, Mateo 15, 21 al 28. Expulsó a un demonio de un hombre, Lucas 4, 33 hasta el 35. Sanó a un hombre poseído por muchos demonios, acá estamos hablando de las legiones, Lucas 8, 27 al 35. Y sanó a un muchacho poseído en Lucas 9, 38 al 43. Entonces es peligroso uno no tener la llenura del Espíritu Santo y tal vez padecer una enfermedad, y aún se puede ver dentro de la congregación esta situación, no solo para las personas externas, porque como les decía, hay muchos que no son hijos de Dios, vienen, son creyentes, pero no son hijos de Dios. Y dentro de la congregación ver personas atadas con espíritus físicos. O sea, usted no los ve como con demonios, ¿sí? Usted no los ve alborotados, así, que espumarejan en su boca, pero usted le ve decaído. O sea, siempre decaído, como que, uy, como así. Y eso es peor, porque imagínese usted discernir tal vez un espíritu en una persona dentro de la congregación con una enfermedad, ¿de qué hace ahí? Y se supone que esa persona sabe hacer el bien, se supone. ¿Cómo hacemos ahí? Yo, la verdad, me he tomado como, digamos que el hecho de ser prudente, porque nosotros también tenemos que ser prudentes para las situaciones. No es que yo a la loca vi que este tiene un espíritu de este y ando por la vida sacando demonios. Sí, un sancocho, saco a este, saco al otro, y entonces nos volvimos un relajo la congregación. Y cuando uno empieza a coger de relajo la congregación, entonces dice, entonces ya me le puedo meter yo, porque él viene a donde no habita Dios. Y Dios es un Dios de orden y de paz. Y si yo cojo de relajo eso, a sacar, me estás echando más importancia a mí, me gusta eso, me gusta, y se mete. Y entonces ahí es cuando nosotros vemos a los hermanos de la congregación que cada 8 días vienen por liberación. Y no dice la palabra, no peques más o te vendrá cosa peor, porque cada 8 días yo tengo que estarle sacando el demonio. Pero aquí hay una palabra, hay predicadores que se paran aquí a hablar del pecado, de exhortarles. Yo porque tengo que ir hasta allá al hermano y decirle en el nombre de Jesús, sale el espíritu de tal, si aquí ya les están enseñando a no pecar más. Es un relajo que se toma dentro de la congregación por falta de conocimiento. Ahora, si esa persona sigue enferma, hermano, ore por él, ore por ella. Yo me he puesto en ese plan cuando yo veo una situación así y sé que no es normal, que si es un espíritu, Señor, protege la vida de tal, que entienda, Señor, porque yo cometí un error hace mucho tiempo. No sabía mucho sobre los dones y también me fui y empecé a hacer, por este, y era así la ungida, y a sacar, sí, porque uno se emociona y el primer amor, y uno dice, vamos a ejecutar la obra para el Señor. Uno le pone a hacerle, y resulta que como usted no discierne toda esta situación,
termina haciéndole daño a las personas. Y a una de estas tantas personas, bueno, tantas no, yo lo hice como 3 veces, ¿sí? He expulsado como 3 veces demonios por la misericordia de Dios, ¿sí? Y el Señor lo cogen a uno y lo cachetean por falta de conocimiento. Y en una de esas ocasiones yo fui a la casa de una persona y sacamos el demonio. Yo estaba acompañada con mi papá, pero pues técnicamente él me dio como, hágale usted, ¿sí? Porque él me estaba respaldando, pero hay uno que tiene que hablarle, no es que todos debamos hablar. Y entonces yo me puse sobre la persona y le dije, espíritu, sal de este cuerpo. Y automáticamente empezó a convulsionar y botaba baba y toda la cuestión. Y esa persona estaba descontrolada y se veía que se levantaba así del piso, como que sus manitos se retorcían y todo. Y la autoridad de Dios, porque no puedo decir yo, Laura, lo hice, porque yo ahí estaba nula de conocimiento, sabía que tenía el don para hacerlo, el don de sanidad, pero estaba nula en la cuestión de lo que seguía el proceso, ¿sí? Y Dios, como que el Espíritu Santo me dijo que le ordenara a ese espíritu que no hiciera show. Y yo, o sea, muy chistoso, eso suena muy chistoso, pero mire, con los espíritus usted puede hablar relajado si usted tiene la autoridad de Dios, ¿sí? Usted no tiene que ponerse a reprender y a zapatear así, sino que ellos se sujetan a la autoridad de Dios, no es a usted. Y entonces yo estaba expulsando ese demonio y empezó a moverse. Y entonces en el nombre del Señor yo le dije, en el nombre de Dios dejas de hacer show y te quedas quieto. Automáticamente, usted sí puede levantar la voz con la autoridad, como cuando el sargento, el mando, ¿no? Usted no, usted se va a quedar, no, tiene que tener autoridad, obviamente, sí. Pero no se va a poner a zapatear, nada de eso. Y entonces yo le dije, en el nombre del Señor te quedas quieto y dejas de hacer show. Automáticamente el espíritu que había en esa persona se quedó quieto. Hizo así. Y le dije, y te vas en el nombre poderoso de Jesús y no vas a tomar ninguna vida que está aquí. Y entonces, ¡fua! Se fue. Efectivamente no tocó ninguna vida. ¿Sabe a quién tocó? A la misma persona. A la misma persona. Porque nosotros quedamos así y orábamos y toda la cuestión y empezamos a hablar, porque era una situación fuerte. Empezamos a hablar, pero el tema normal, como tenemos que apoyarnos, tenemos que hacer esto, tenemos. Y de hecho hasta Satanás quería como burlarse en mi cara y decirme, tú me veías en esta condición y nunca venías a hacerlo, nunca venías a exhortarme, nunca venías a apoyarme, nunca venías. Y yo me quedaba así como, ¿en serio, Satanás? O sea, me estaba diciendo la persona, pero es como cuando es la oposición. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque él era opositor. Y en ese momento esa persona que había sido liberada, como tenía conocimiento de Dios, empezó a atacarme. Y empezó a decirme, tú sabías de esto, porque no habías venido antecitos. De pronto yo hubiera sido libre antecitos. Y no era que yo no quisiera ir antecitos. Era que Dios a uno lo tiene en su casa resguardado. Sí, lo tiene en su casa resguardado. Pero a la final terminamos yendo. ¿Le pedimos aprobación al Señor o saber qué teníamos que hacer después? No. Eso fue de ligerazo. Puede suceder esos casos. Por eso decía, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Para la persona, tremendo, porque siguió pecando, ¿sí? Siguió pecando. Yo no le dije, deja de pecar. Se supone que si hay una persona creyente ya sabe hacer el bien. No, uno supone, pero no, imagínense que eso uno no lo puede suponer, uno tiene que advertirles. Y sí, ya lo hicimos. Ya con mi familia lo hicimos, volvimos a restaurar toda esa situación y acordarles, o sea, ya de mi parte el Señor no puede decir esta atalaya no lo digo, ya aprendí, pero ya gracias a eso digo, no lo hago más. O sea, la ligereza yo no lo hago más. Es muy complicado, es fácil para cuando es una persona inconversa sacar un demonio, creo yo. Porque él sabe el milagro tan tremendo que Dios hizo en su vida, que dice, yo no quiero volver a pasar por estas. Y entonces toma de nuevo su camino, pero en el camino de la verdad, de la justicia. Pero cuando es una persona creyente, ¿sí? Como que toma por relajo
todo lo que el Señor le ha dado, todo lo que el Señor ha manifestado en su vida, y entonces viene una persona a querer dar un don de sanidad sobre ellos para tratarlos de hacer libres, pero no pueden hacerlos libres porque ellos siguen pecando y saben hacer el bien. Y uno dice, Dios, saben hacer el bien, ¿por qué? Entonces yo ya con esas personas, cuando las veo dentro de la congregación, lo que hago es orar y no permitirle a Satanás que venga y tome posesión de la congregación, porque entonces empiezo con uno y termino con el otro y el otro y el otro, y entonces nosotros somos emocionalistas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos de emocionalistas, entonces si viene el enemigo y dice, entonces a esta, como esta vio que la otra persona hizo lo mismo, entonces yo quiero hacer lo mismo. Y eso pasa en muchas congregaciones. Usted no ha visto esas congregaciones. ¿Y por qué? ¿Quién les ha enseñado sobre los dones espirituales? Si de domingo a domingo yo les escucho hablando sobre amor, fe, prosperidad, esperanza, gozo, en la turbulencia tenga la fe que Dios lo va a sacar del desierto, y siempre es lo mismo de siempre. ¿Para cuándo preparan guerreros? ¿Para cuándo preparan hijos de Dios? Y entonces lo que hacen es crear personas débiles, sin autoridad, y viene el enemigo y se les va a colar, y entonces es fácil que se les venga. El emocionalismo ha cambiado casi que la mayoría de los dones, casi que la mayoría. Hablar de las lenguas es como un sacrilegio, como algo horrible. ¿Por qué van a hablar en lenguas si eso no se permite? Venga, hermano, usted las puede hablar, pero háblelas como es, en el orden que Dios las dijo. No aquí que uno, aquí que otro. Cuando lleguemos allá vamos a hablar, porque es que este tema de sanidad y discernimiento de espíritu se mezcla con esa, está entrelazada, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que alguien hablando en lenguas y usted, en vez de sentir o discernir un espíritu bueno, discierne un espíritu demoníaco? Usted ya se queda así. Estas lenguas no son angelicales, estas lenguas son como satánicas. ¿O no le ha pasado? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente nueva que quiere entrar a la congregación dice, esto es una locura. Y lo dice Pablo, esto es una locura. Yo de acá no me voy a quedar. Aún nosotros mismos decimos, esto es una locura, de verdad. O sea, están pasados de verdad. El enemigo les ha envuelto la cabeza y les ha dado un don de ciencia, pero malo, para que ellos no disciernan nada. Y entonces ya el pecado en ellos no les da efecto nada de temor. Es como algo cotidiano. Yo peco hoy, peco mañana, peco pasado mañana. Al final Dios me va a salvar, Dios me va a sanar. ¿Seguro que Dios lo va a sanar? ¿Seguro que Dios lo va a salvar? Porque mire, ni los discípulos lo dijeron. Ese momento que decía, no peques más, porque te vendrá cosa peor. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Fue él mismo. ¿Cómo vamos a decir que Jesús no está demandando que nosotros dejemos de pecar? Si él mismo lo dijo. ¿Cómo es posible? ¿Sí ven, hermanos? Entonces es una cosa tremenda que dentro del pueblo de Dios esto se vea. Y se vea tan cotidiano, tan normal. Mire, Lucas 11, 26 al 28. Entonces va y toma otros 7 espíritus, bueno, eso lo leímos, y dice, y mientras él decía estas cosas, una mujer entra en la multitud no, mentiras, no lo hemos leído. Lucas 11, 26 al 28. Aquí está repitiendo lo mismo el Señor, que pueden venir demonios fuertes. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí vieron? Los que oyen las palabras de Dios y las guardan. Más que este don, que es hermoso poder sacarlo, verlo, o sea, tremendo. Pero más que ejecutarlo, es poder guardar la palabra y ser salvos por él. Entonces no es de hacer las cosas
en la locura, sino centrados en el Espíritu Santo. Dice, por otra parte encontramos lo que son espíritus inmundos que atacan a un área del cuerpo, sino que oprime completamente al ser humano. O sea, ya no vamos a hablar de lo que son los temas de afecciones físicas o mudez y todo lo que ya les dije por un espíritu, sino que ya vamos a tomar el tema del que muchos creían que solamente es ejecutado: liberación de un demonio cuando el demonio es visible, que usted lo ve así como alborotado. Marcos 5, del 1 al 8. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Imagínense. Características de este versículo. 1. El hombre había sido poseído por demonios hace mucho tiempo. Llevaba tiempo endemoniado. 2. El hombre no usaba ropa y vivía como un infrahumano o como un animal salvaje. 3. El hombre vivía entre la decadencia, entre lo muerto, contrario a la distinción humana, porque él tenía su morada en los sepulcros. 4. El hombre tenía una fuerza sobrenatural, tanto que las cadenas habían sido hechas pedazos. O sea, cuando usted cree que es porque está endemoniado, vea, tiene una fuerza sobrenatural. El hombre era atormentado y era autodestructivo, dando voces e hiriéndose con piedras. Y el último, el hombre tenía un comportamiento incontrolable. Nadie le podía dominar. Las preguntas que surgen de este don: ¿es necesario llamar a los demonios por su nombre para poderlos expulsar? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿cierto? Pues efectivamente, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús llamó a los demonios con sus nombres. No se relata en ninguna parte de la Biblia. En ninguna. Yo me puse a averiguar y en ninguna parte. En la única vez que se le habla a los espíritus en multitud es cuando le dice una legión de espíritus. Pero está hablando de multitudes. No se puso a nombrar a este, imagínense a nombrar. ¿Cómo va a poner? Pero mire, aquí en este versículo dice que el Señor le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Cuando yo me puse a estudiar esto sobre los nombres, resulta que darle un nombre a una persona es darle autoridad. Entonces, cuando Jesús habló con Pedro, le dijo: te va a cambiar el nombre. Bueno, antes se llama Simón. Te va a cambiar el nombre. Pedro le dio autoridad sobre la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ser llamados para estar en el reino de los cielos, dice que tendremos otro nuevo nombre, ¿no? Un nuevo nombre. Es autoridad en los cielos. Cuando Jesús llega a la tierra, a le dan un nombre. ¿Cómo se llama? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se pone a decirle los nombres a los espíritus? Que usted le está dando más autoridad a él que al que está con usted. Por eso cuando se reprende en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesús te echo fuera.
Y el Señor, siendo Dios, lo entendía muy bien. Seguido de eso, los discípulos también ejercieron de la misma manera. Todo háganlo en mi nombre. No les daban importancia. Entonces, usted ha visto gente, yo sé que sí, el espíritu de Jezabel, que el espíritu de Salomón, que el espíritu de no sé quién, el espíritu de hermano le está dando más importancia. Y como le decía, con Jezabel, usted no está diciendo nada. Jezabel tenía muchas habilidades. ¿A cuál espíritu le está hablando usted? ¿Al de manipulación? ¿Al de simulación? ¿Al de lujuria? ¿A qué? ¿A qué le está? Y hablando de lujuria no es un espíritu, es un pecado. Reprenda el pecado de esa hermanita o de ese hermanito. Ay, que viene con las faldas cortas y espíritus de Jezabel. No, hermano. ¿Qué tal sea una nueva creyente y no sabe cómo vestirse? Recíbala y le dice, hermana, por prudencia, vea, yo le quiero exhortar en el amor del Señor, haga las cosas bien, mire que acá nos vestimos de manera moderada, pulcra, para no hacer caer a los demás, porque mira que el Señor nos llama a no hacer caer a uno de estos pequeñitos. No podemos ser piedra de tropiezo. Hay gente que es piedra de tropiezo nada más por verlos comer, por verlos beber. Absténgase de comer, absténgase de beber. ¿Sí ven? Es muy diferente a estar usted sacando demonios y reprendiéndola. Y una vez yo he escuchado a tantas jovencitas dentro de la congregación que las han reprendido así. Yo tengo un espíritu de Jezabel. ¿Cuándo? Pobrecitas, lo que hacen es lastimarlas. Dime, hermano Miguel. No, que es cierto lo que tú dices, que muchas veces el fanatismo llega a eso, ¿no? Que llega alguien nuevo y ya llegó por el que ya está juntando y es una persona nueva. Exacto. Entonces dicen, no, yo no vuelvo por allá, mejor me quedo. Sí, claro, ¿qué va a hacer? Porque voy a hacer un trabajo en un lugar que voy a recibir supuestamente ahora, ¿cierto? Exactamente. O sea, corregir se debe corregir bien, no así. O sea, la palabra lo decía, creo que en un versículo yo les dije, en otro don, dije, todo esto pasará, todos los dones pasarán. Lo único que va a prevalecer es el amor, la esperanza y la fe. Y hay una canción de eso, ¿no? Viva el amor, viva la esperanza. Ay, ¿cómo es? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¿Sí ven? O sea, antes de ejecutar sus dones para libertar a la gente oprimida, hermano, prediquen el evangelio. ¿Sí? Y aún con los creyentes a veces uno, lo que les decía, uno se abstiene, porque les fascina pecar. Pero aquí hay alguien que les está aportando la palabra del Señor. Aquí hay alguien predicándoles sobre los pecados. O sea, hay que atender a esta palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa después de esto? Otra pregunta. Ya vimos que para sacar a los demonios no es necesario llamarlos por sus nombres, le estamos dando autoridad. Bueno, que el espíritu de Salomón. Sí, sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de él. ¿Y de qué estamos hablando? Que tenía altas mujeres. No, que era idólatra. Pues todo eso es pecado, mi hermano. Eso ni siquiera es un espíritu. Que esté con varias mujeres a mí me llama adulterio. ¿Sí? Que esté con varias mujeres también puede ser fornicación. O lujurioso. ¿Sí? O alegre. o qué más. Idólatra. Nos dice la palabra del Señor que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar por esa persona. Reprenderle, exhortarle con el amor. Decirle, hermano, usted no puede. Es que decirle, hermano, ya es mucho. Porque, sí, ¿qué es hermano? ¿Quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Exactamente, lo que hacen la voluntad de mi Padre. Y si una persona de esas no hace la voluntad de su Padre, ¿qué hace usted? Exhortarle, solito. No atiende el consejo, llame a 2 o 3 personas. Llame al pastor, llame a un líder. No, que no atendió a los 2 o las 3 personas y siguen las mismas condiciones. Hermano, ante la congregación vamos a juzgar esto. Perdóname, pero no atendiste a la primera, no atendiste a la segunda, vámonos por la tercera. Y finalmente no atendió para con ninguno de la congregación. Quiere decir que tampoco lo atendió con Dios, porque nosotros somos un cuerpo y se supone que todos pensamos
y nos comportamos y vamos con el mismo propósito de Dios. Y si todos en común decimos no, echémoslo a Satanás, es Dios echándolo a Satanás. Y lo explicábamos, ¿no? Una cosa es que uno le diga, te echa a Satanás, otra cosa es que venga Dios y lo coja para Satanás. Y entonces, ¿cuál es su oportunidad? Tuvo, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Yo no sé cuántas hemos tenido, mis hermanos, pero en este tema yo sí los llamo a que nos pongamos a cuentas con Dios. Más que poder hacer estos dones, nos pongamos a cuenta con Dios. Porque usted no puede tener este don si usted no está libre de pecado. ¿Sí? Y para uno andar libre de pecado, pues uno tiene que buscar a Dios. Porque Dios automáticamente a usted le enseña a no seguir pecando. Y tiene que darle la autoridad del nombre del Señor. Si Él mora en mí, yo le doy autoridad a Él y yo, dándole autoridad a Él, me sujeto a todo lo que diga Él. Y si Él me dice no peques más, ¿qué hago yo? No pecar más. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que entender esa parte con el Señor. Solamente vamos a nombrar el nombre del Señor Jesucristo y le dirás al espíritu, espíritu inmundo. Ahora, si Dios te quiere regalar la condición física, que es diferente, porque acuérdense que al espíritu de mudez, y le digo, es un demonio de mudez. Yo les hablé del espíritu de epilepsia. Eso toca, es que eso toca reprenderles por donde es. Porque usted como va a decir un espíritu inmundo y la verdad es que no lo tiene poseído en todo el cuerpo. La persona está reaccionando normal, habla normal o tiene conciencia normal, ¿sí? Entonces, ¿usted a qué va a atacar? ¿Contra qué? Sea directo, dígale hasta a esta condición es que ataco, a esta, la que Dios me reveló. ¿Sí me van a entender? Es súper diferente esos dos detalles y esos dos espíritus. La otra pregunta. ¿Es necesario enviarlos a alguna parte, como se ha escuchado hablar a ciertos hermanos en la fe, enviándolos a las profundidades del abismo, o atándolos o encadenándolos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario enviarlos a alguna parte, como se ha escuchado hablar a ciertos hermanos en la fe, enviándolos a las profundidades del abismo, o atándolos o encadenándolos? Atándolos, yo he escuchado de que si ese espíritu se deja por ahí suelto, entonces va a atacar a otra persona. Entonces, para que no ataque a otra persona, entonces. Pero hay una parte porque cuando saca de una, Jesús pero echa los demonios, los mismos demonios, creo que fue en el endemoniado ganadero, los demonios le dicen que no nos envía ya al infierno, digamos así, y le piden permiso. Señor, ¿nos puede dar permiso de ir a los cerdos? Y a la misericordia de Dios tan grande, ¿no? Porque Dios le dice, bueno, está bien, váyase a hablar de los cerdos. Que fue cuando los cerdos se vinieron abajo. Pero mi hermano que va a ¿Cierto? quitar mi hermano. También la palabra dice que todo lo que hacemos en la tierra será por el cielo. También algo que te quería preguntar. Sí, señora. Que pues dijo, escuché, no lo escuché, lo presencié, que cuando la persona sacaba el demonio, empezaba a hablar con el demonio. Ah, ok. Y formaban un tremendo show y era Show. terrible y yo empecé a analizar y busqué en Mateo, donde Jesús fue tentado. Sí. Y Jesús nunca le hizo conversación a Satanás. Él siempre le hablaba Con la palabra. Entonces yo decía, ¿por qué entonces esa persona, bueno, varias personas, Sí, lo hace. lo he visto así que empiezan a hablar quién te manda eso? La entrevista, hermano. Y yo tenía como ese inquietud y decía, no, Sí, ya lo declaramos. no, primeramente Periodista soy que por eso yo no como cerdo, ¿sí? No, pero yo creo que sí encadenarlos. Bueno, vamos a ir parte por parte. Ya les voy a contestar esa pregunta, pero me causó, esa no la había notado. Hay una, antes de seguir lo que la hermana Bella dice, yo presencié en el Tolima una congregación de una familia en el campo, una vereda, donde se reunían a hacer servicio de toda la gente de la vereda ahí. Y ellos, el campo, el fuerte de ellos era precisamente la
guerra espiritual, la liberación de gente de demonios. O sea, en ese servicio, en esa congregación, todos los días que se reunían estaban echando demonios y demonios. Y llegaba el momento donde el líder le decía al endemoniado, al demonio le decía, ¿cómo te llamas? Y entonces el demonio le decía, Juan. Y le decía, bueno, espíritu de Juan. ¿Y a qué vino? Y se ponían ahí en una charla tremenda y todo el servicio ahí, y de alguna manera eso lo hacen esos líderes como para alardear del poder y de la autoridad que tienen, y eso entablan una conversación ahí con el enemigo. En alguna ocasión me acuerdo que incluso el hermano dijo, uy, tráigame una gaseosita, y el demonio le contesta, y a mí una de hora porque esto va para largo. Entonces, es una situación que se forma para distracción, no se glorifica a Dios, no se exalta a Dios, no se habla de la palabra, y simplemente se convierte en una, de hecho, y es más, en una ocasión se le endemonió el hijo de ese personaje, se le endemonió el propio hijo. Y cuando fueron a reprenderle el demonio al hijo, le sacó machete y casi los mata a todos. Fui yo a esa casa, después de un tiempo fui a predicar a ese lugar y me encontré a ese muchacho y estaba lleno de esas estampitas que ponen religiosas. Porque había sido tal la situación que el papá, siendo el de la guerra espiritual que liberaba supuestamente a todos en la vereda, no pudo con el niño y se fueron para el pueblo y se fueron ante un brujo, ante un hechicero, y le pusieron un poco de ataduras ahí para controlar al tal demonio ese. Cuando llego a la congregación lo encontré con cosa colgado y le dije, venga hermano, quites eso. Y toda esa gente dijo, no hermano, no me haga quitar eso porque se alborota el diablo. ¿Y cómo así que se alborota el diablo? Y ustedes luego, ¿en qué están creyendo de verdad? Le dije, quítese eso en el nombre del Señor Jesucristo. Y el tipo me miraba y como que temblaba así las manos y se la terminó de quitando y se viene a alborotar. Le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret te debilito y tú no puedes tocar aquí a nadie, ni hacer show, ni espectáculo, y decir, fuera ya en el nombre de Jesús. Sin más, y no le dijo nombre, sin ningún show y sin ninguna cosa de nada, hermano. Porque el diablo, donde le rinden culto, el diablo juega con la congregación. Juega con la congregación. Sí, hermana. Entonces, era lo que estábamos hablando ahorita. Se ponen a preguntarles o a decir los nombres y toda esa cuestión. ¿Y a quién están dando más autoridad? Al diablo. No, es que ni al diablo, a los demonios, porque el diablo está por allá encadenado. Entonces, ¿sí ven? Le ponen a darle autoridad al demonio y entonces ya no viene uno, sino que viene otro, y viene otro, y viene otro. Y entonces, volvemos esto una casa de show de demonios. Entonces es tremendo. Ahora, aquí vamos al punto de que es necesario enviarlos a alguna parte. Mire, estos son temas tabú dentro de la congregación. Por eso les decía, no es importante. Usted con la autoridad del Señor Jesucristo le dice en el nombre del Señor poderoso Jesucristo y sale, ¿sí? No le va a pegar, no le va a hacer nada. Ahora sí, depende de su fe. Porque si no, lo coge y le da 3 vueltas, como hacía con los hermanos que nos estaba diciendo mi papá. O sea, tenían el don para libertar, tenían al Espíritu Santo y van y buscan a un brujo para sacar el demonio. ¿Acaso él mismo se puede sacar a él mismo? No se puede. Solamente la luz puede habitar en la oscuridad para sacarlo. La oscuridad con la oscuridad no pasa nada, hermano, no pasa nada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué? Porque se convirtió en ritual. Y les tuvieron tanto temor que cuando llega una persona que sí tiene autoridad en el nombre del Señor, entonces se atormentan y quedan como maravillados cuando eso sí sucede, cuando sucede de verdad. Lo mismo pasa con las lenguas, cuando se abre la lengua de verdad, ahí sí ya no las creen. Pero hable usted por allá y 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 verá que ahí es donde está el Espíritu Santo. O sea, todo está al revés, todo se cambió, esos tabús están tremendos. Y una de esas es echar al demonio por allá en las profundidades del mar y atarlo, encadenarlo y hacerlo y deshacerlo. Y mis hermanos, yo les quiero decir que eso también es un tabú. Eso también es un tabú. Cuando hablamos del versículo de atar y desatar, mi papá me explicó acá que hasta hizo en el tablero una llave, ¿sí? Él dibujó una llave y dijo, lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates de esta tierra será desatado en el cielo. Entonces, es muy distinto. Cuando tú atas a una persona, estás diciendo, la estoy entregando para el Señor. ¿Y cómo la atas? Predicando el Evangelio. Porque automáticamente esa persona ya se volvió
una oidora de la palabra. Y dice que el polvo de nuestros zapatos testificará. Entonces yo ya la até con eso. Que esa persona diga, no, es que a mí no me preguntaron, estuvo atada. Mire que hay testimonio de que fueron y le predicaron. Y se ató aquí y se ató allá, en el cielo. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que se debe seguir haciendo, realizando. Desatarla. Pues la desaté de las cosas inmundas, del pecado, la desaté del mal, tal vez de demonios, ¿sí? Como estamos enseñando hoy. Pero no es para desatar y atar al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no es para atar y desatar al diablo? Ya les voy a dar la cita bíblica. Porque justamente es lo que decía mi hermano William. Llegó Jesús y había un hombre con espíritus inmundos. Y estos espíritus inmundos le dijeron una cosa a él. Dice Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, le están diciendo a Jesús, nos vas a atormentar antes de tiempo, y nosotros los hijos de Dios aquí, los que somos un poquito menos que Jesucristo mismo, que es Dios, y si los atamos, desatamos, encadenamos, los mandamos a las profundidades, les echamos a la cárcel, perdón. Y aquí dicen los demonios, ¿por qué has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor nos dijo, no, sí, te encadeno ya, vas al pozo, vas al lago de azufre. No, hay un juicio para ellos. ¿Cuándo es el juicio? A la final trompeta, a la última, cuando ya llega el lago de azufre y llega la ira de Dios, y todos los que son impíos también se mueren junto con esos demonios. Pero antes de tiempo, ¿por qué los están encadenando? ¿Acaso tienen la autoridad para hacerlo? Jesús no lo hizo. ¿Qué sigue en el siguiente versículo, Pa? Por favor, el siguiente versículo. Estaba paseando lejos ellos un hato de muchos cerdos, siguiente, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Bueno, en esa parte, ellos sabían quién era la autoridad en ese momento, Jesucristo, porque es que dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Ellos creen y tiemblan. O sea, que usted solamente crea en el Señor no significa que usted sea hijo de Dios, porque los demonios no son hijos de Dios y creen y tiemblan, ¿sí ven? Y ellos le solicitaron a Jesús estar en esos animalitos, ¿sí? Pero ya es una cuestión de que el demonio sí habló en ese momento con Jesús, pero Jesús tampoco es que les haya puesto mucho cuidado, mucha atención. Digo, ¿sabe que sí? No puedo hacer más que eso, pues váyase para allá. ¿Y qué pasó con los cerdos? Que se alborotaron tanto, eran tantas legiones, que se fueron a un abismo y murieron todos, ¿sí? Hermana Rosalba, que tú decías que si uno no los ata, que porque se le mete a otra persona y todo eso. Claro, es lo que te estoy diciendo, justamente el tabú de las religiones. Yo puedo reprender a ese demonio y decirle, espíritu inmundo, sal fuera. Y si te das cuenta en los versículos que he dado anterior, Jesús no les dio lugar a ninguna parte de los demonios. Solamente les dijo, sal fuera. Que aquí digan que quisieron estar en los demonios era porque eran multitudes y tal vez necesitaban estar dentro de un cuerpo, ¿sí? Y Jesús lo dejó, pero automáticamente murieron. O sea, no es una cuestión de que a Dios se le salga de control. A Dios nada se le sale de control, mi hermano. Si salen de este cuerpo hoy, mañana se supone que no deben estar en este cuerpo, porque mañana esta persona está haciendo lo bueno, lo recto, lo puro, lo digno delante del Señor, ¿sí? Hay dos versículos, hay un versículo primero en la escritura que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Eso en las congregaciones se le decía a la gente, cierre los ojos porque estamos en liberación y cierre los ojos porque si no el demonio le mete. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira porque no puede estar en una casa la luz y las tinieblas. Si usted tiene al Señor, el enemigo no puede llegar a venir a tocar su casa.
Él tiene que buscarse otro lado. Y dice incluso la escritura en la liberación, dice que cuando una persona es liberada, el demonio sale busca dónde llegar a ir a descansar. Dice, si no encuentra dónde, dice, se vuelve a la casa de donde salió, a la persona donde estaba, dice, a ver si todavía tengo chance ahí. Si encuentra la casa vacía, no hay un huésped en ella, no está el Señor, entonces dice, uy, esto está limpio, está organizado, así que yo puedo venir a hacer mi rumba aquí. Y dice que va y consigue 7 peores que él. ¿Dónde los buscó? Los que andan también errantes, que estaban igual que él. Y vienen a vivir en la persona y dice que el estado posterior será peor que el primer estado de esa persona. Una persona que tiene la luz de Cristo no la va a volver a tomar el enemigo, a menos que usted se descuide, deje de buscar al Señor y le abra la puerta, porque el resto él no puede volver. Le está prohibido, no puede Ese es tocar. el peligro que hay cuando las personas se apartan. Sí. Sí, La apartan. en eso consiste cuando Por eso mismo les decía, ejecutar este don es de demasiada responsabilidad. No es solamente sacarlo por sacarlo, es primero advertirle, reprenderle en lo que está haciendo. Si usted ve que está haciendo mal, ¿por qué no le reprende, mi hermano? ¿Sí? Mire, hay espíritus dentro de la congregación que, o sea, andan por ahí, rondando, ¿sí? Andan mirando, porque lo dice la palabra, ¿no? Que el diablo anda por ahí como un león rugiente esperando a quien devorar. Camina y camina y no encuentra, o sea, como tal una persona tan digna, tan buena, ¿sí? Encuentra es una persona desagradable. Y entonces esta persona justo estaba dentro de la congregación. Porque Satanás sí se va a colar dentro de la congregación. Por eso es que uno dice que tenemos que levantar personas de oración, guerreras, intercesoras. Porque si las personas intercesoras no se levantan a reprender todo lo que hay en los aires, ¿sí? Para que la gloria de Dios descienda, para que se mueva como permitible, o sea, bien, libre. Entonces vienen los principados, los potestades, las huestes de maldad, gobernadores celestiales de maldad. O sea, hay una lista de cosas espirituales que sí pueden venir. Y bueno, ¿qué sería? Pues no reprendimos, no cuidamos el área a las personas, no oramos, entonces se nos coló. O gente que ya viene cargándolo detrás, sí, entró con él. No fue que entró a la puerta y lo dejó atrás, no, entró con él, lo tiene ahí, pero como no es tan visible. Entonces son esos dardos del enemigo, que dice que él le envía datos. Y dentro de eso está uno que está el estopor, el adormecimiento. Y entonces está aquí el pastor predicando y la persona está bostezando. La persona está así, caída, que ya no aguanta más. 2 situaciones. O en la noche anterior no durmió bien, o detrás de usted hay un espíritu. 2 situaciones. Analice cuál es. ¿Por qué tan curioso? No, y aquí es donde le digo para que usted pueda analizar si es que no durmió bien. ¿Sí? Aquí es donde se puede analizar. Si usted se va para el trabajo y mantiene atento a todos sus talleres, todas sus cosas, y no se duerme allá, bueno. Si usted se va para el estudio y mantiene atento y no le pasa nada, bueno. Pero si viene a la congregación y apenas entra, le cogió el sueño, de espíritu. No era que estuviera usted cansado de la noche anterior. Ay, ¿cómo así? Sí, porque es que acá se está hablando de no pecar más. Aquí el que está predicando les está enseñando la salvación y les está enseñando cosas que tal vez en su carne le están produciendo como, uy, no quiero recibir esa palabra. Y entonces, ¿qué hace el espíritu que anda con ellos? Pues duerme. Esa palabra no es para mí. Los durmió. Otro, el murmurar. Y entonces empieza, mira como por allá, mira como por allá, y mira, y mira, y mira, y mira, y mira, y uno, ay Dios mío. Ahí le están enviando darditos. Entonces son muchos espíritus que son las habilidades de Satanás. Esas son sus habilidades para distraerlo. Su habilidad en el espíritu demoníaco es dormirlo, su habilidad es hacerlo murmurar, su habilidad es esto, porque eso aunque es un pecado, ¿sí? El de la murmuración, no siempre está dentro de usted. Ese sí viene y se lo habla.
escuché yo en un testimonio de una persona que era gay, porque contó el testimonio y fue tremendo como Dios lo libertó. Y es que justamente él estaba en la casa y Satanás habla. Como son espíritus que no lo poseen, sino que vienen y solamente hablan. Y estaba en la casa y este espíritu empezó a hablarle en la casa y le decía: yo soy Dios. Y el muchacho: ay, Dios, y se arrodillaba ante Dios. Y ese Dios, o sea, el demonio, le decía: necesito que te hagas daño. Y él: ¿cómo así? Pero, o sea, entre tantas de sus cosas que había aprendido en su niñez, que le decían que los suicidas se iban para el infierno, él decía: yo no me puedo hacer daño, porque si yo me mato me voy para el infierno. Le decía: no, pero es que yo soy Dios, hazme caso, yo soy Dios. Como era una persona del mundo, pues no sabía discernir entre si era la voz de Dios o era la voz de Satanás. Y Satanás le decía: hazme caso. En fin, fue que bajó a la cocina, empezó a hacerse mucho daño, porque de pronto me lo cortan en YouTube. Y le dijo, cuando iban en el carro, porque el papá bajó y lo vio ensangrentado, y dijo: ¿qué estás haciendo, hijo? Y él le dijo: no, aquí estoy haciendo lo que Dios me dice. ¿Cómo que Dios? Fueron al hospital, y mientras iban al hospital en el carro le dijo: métete el dedo. Y la persona empezó. Cuando el papá vio por el retrovisor, vio al hijo con el ojo por allá. ¡Ah! ¡Qué horror! Claro, se fueron de uno para el hospital. Cuando llegaron al hospital, le hicieron la cirugía y toda la cuestión, pero le hicieron la limpieza del ojo y le pusieron y todo eso. Pero lo de metérselo ya era con otra clínica, entonces lo trasladaban de un lugar a otro. Y mientras estaba allí, uno de los pacientes, yo digo, enviado del Señor, ángel, vino, le habló, le predicó, le dijo: el que te está hablando no soy yo, te está hablando otro. Y lo reprendió. Se subieron a la ambulancia, y en la ambulancia él le entrega su vida al Señor y le dice: Señor, perdóname por lo que hice, yo no sabía nada de esto, perdóname por todos mis pecados, dejaré de hacer esto, o sea, él solo, porque el Espíritu Santo lo estaba llenando. Y mientras él estaba ahí acostado, su papá al lado, orando también, los paramédicos que conducen en la ambulancia decían: uy, está lloviendo, pero miren, solamente llueve en la ambulancia, no llueve, todo lo demás está seco. ¿Quién estaba ahí con él? Ay, sí, era Dios. Imagínense que ellos todos presenciaran la presencia de Dios, que lo vieran literalmente manifestado en lluvia, en bendición. Entonces, es eso lo que pasa dentro de la congregación también. Son espíritus que vienen y le hablan: vamos a hablar de este, vamos a hablar del otro, vamos a chismosear, vamos a esto, vamos a dormirlo, vamos a ta. Hermano, póngase las pilas. Amén. Bueno, ahí ya quitamos varios tabús, digo yo. Entonces, en ese orden de ideas de que si Jesús, siendo hijo de Dios, no se le permitió que aún castigara a los demonios, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Todavía no ha llegado el tiempo. Que se le meta a otra persona, allá el problema es de la otra persona. Usted ya sabe por qué fue que se le metió: desobediencia. Y para cerrar, mi hermano, con este tema tan hermoso, y aquí ya me meto un poquito con las congregaciones, y es que el hombre, en las características del versículo que leí de la persona que estaba endemoniada, dice: el hombre tenía un comportamiento incontrolable, nadie le podía dominar. Ahora, curioso que haya cristianos y digan que el Espíritu Santo los toma y tengan el mismo comportamiento de un endemoniado. ¿Será que si los tomó el Espíritu Santo? Están dentro de la congregación y empiezan como aquí, para allá, corre, pero una cosa exorbitante, o sea, como wow. Y aquí vemos las características de un endemoniado. Hace lo mismo. No tiene dominio propio. La carne se sujeta según el espíritu que tú tengas. Si tú tienes un espíritu que te dice que es de orden y de paz, ¿tú qué haces? Orden y paz. Pero si tú tienes un espíritu que lo que hace
es hacerte hacer show incontrolable, un comportamiento exagerado, ahí no está Dios. Yo estaba en congregaciones que, Dios mío, me dio un pánico, porque uno que discierne los espíritus y empieza a ver eso y la erizada del siglo, digo, esto es locura. Primera de Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo ese capítulo usted lo puede leer en la casa, 1 Corintios 14. No se lo voy a profundizar porque este es un tema más sobre los dones de lenguas. Pero resulta que pues se presenta, dentro de la congregación se presenta desorden. Y empieza por cuál? Por el don de las lenguas. Y como no disciernen espíritus, entonces se ponen a dar sanidades en áreas que no son como decía mi papá, y ya lo cogen todo como un circo. ¿Sí? Y entonces hemos visto, digo hemos porque yo estudié todo eso con un pastor en Palmira, gente que tiene congregación, usted lo puede buscar en YouTube, un espíritu de zoológico. Hermano, aquí aúlla uno, allí hace miau el otro, el gallo está cantando. ¿Cómo así? No, es que me tomó el Espíritu Santo. ¿En serio? ¿En serio? Eso es un zoológico. Sí, uno se ríe, pero uno dice, ¿cómo? Falta de conocimiento. Por eso pereció el pueblo. Por eso pereció el pueblo del Señor. Ahora que se ponen a correr. Yo corro para allá, y corro para allá, y corro, y corro, y corro, y corro, y corro. Incontrolable. Dominio propio, dice el Señor. Dice, aquí dice, segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Sí, va? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí hablamos del dominio propio. Con el tema de las lenguas es eso, tener dominio propio. Después vamos a profundizar ese tema cuando lleguemos a las lenguas. Porque yo les decía a las personas que han visto aquí el movimiento del Espíritu Santo en las lenguas, en ciertas personas, porque tienen ese don. Yo la verdad no lo he pedido, pido más el de interpretar. ¿Sí? Quiero interpretar las lenguas. ¿Por qué? Porque sé discernir los espíritus. Y quisiera saber qué dice el diablo o qué dice Dios. ¿Qué tal nosotros aquí nos estén conjurando cosas y uno no se dé cuenta? Aunque yo sé que aquí también hay personas que interpretan. Cuando eso suceda, esas van a estar pilazas, ¿sí? Pero tal vez a mí Dios no me lo ha dado porque en otro tiempo yo fui muy radical en que esos dones no se utilizaban. Por lo mismo que discernía los espíritus para mal. ¿Sí? Y lo que yo siempre veía era puro demonio. Y yo decía, eso no es. No, es que yo hablo lenguas angelicales, mi hermano. Satanás también habla lenguas angelicales. ¿Qué le dice a usted? Que lo que está hablando es de Dios o de Satanás. Ahora, el don de las lenguas también se daba para interpretarse entre diferentes naciones. Y eso hoy en día lo hacen. Predicamos con un señor en un evento sobrenatural que era estadounidense y estaba el intérprete al lado. Estaba ejerciendo su don. Por eso decimos que los dones tienen lado mundano y lado eclesiástico, ¿sí? No religioso, eclesiástico, que estamos hablando de ser hijos de Dios. Entonces, ellos también interpretan las lenguas. ¿Qué nos diferencia de ellos? ¿Sí? Pues que el intérprete de aquí lo que hace es discernir si son otras lenguas o es una lengua angelical y si es o es una demoníaca. ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia. Pero ya vamos a llegar allá, no quiero profundizar en ese tema, pero hay dominio propio. Cuando la persona que tiene el Espíritu en ese momento, el Espíritu Santo, lo toma para hablar en lenguas, muchas veces no es para toda la congregación, es para la edificación del templo, del mismo.
Pero esa persona, como tiene dominio propio, porque el Espíritu Santo mora en él, le dice, es que esta no es para los demás, es para ti. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a hablar más bajito. ¿Usted no ha visto que como que baja la vocecita? Pero uno sabe que no es demoníaca tampoco, porque anda en orden, anda en paz. Y como que a usted no se le evita, o sea, si usted tiene el discernimiento, usted dice, no, aquí no pasa nada, aquí no, aquí sí es Dios. Y lo otro es que esas personas, quiero decirles que esas personas les pasa algo muy, muy tremendo también, y es que yo les decía ahorita que se incontrolaban, ¿no? Que corrían y que esto y que lo otro. Cuando de verdad el Espíritu Santo de Dios los toma, dice la palabra, dice, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Entonces cuando el Espíritu Santo llega y mora en la persona, lo primero que hace es sanar su vida, porque es para edificación del mismo, ¿no? Lo dice la palabra. Entonces sana y dice, y saldréis y saltaréis. Entonces a mí todos esos temas también son nuevos para mí, porque como les decía, yo era muy escéptica por el mal funcionamiento. Malaquías 4:2 dice, saltaréis como becerros de la manada. Entonces aquí estábamos en una tarde de exaltación, cuando fue que yo volteé a ver a mi papá, los que pudieron venir a ver. Y él lo tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Y yo dije, bueno, ok. Y cuando fue que empezó, pero era una cosa exagerada, como si yo nunca lo había visto saltar así. ¿Y saben cuánto le duró eso? Como 1 o 2 segundos. Y para el piso, mi hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que respira alaba a Jehová. Y alabarle es postrarse. Nosotros no podemos creer que nosotros le alabamos en estas condiciones, mirándolo así como si fuéramos dignos de verlo cara a cara. A un Goliat, cuando peleó contra David, esto yo lo he expuesto en la adoración, porque yo aquí hago estudio bíblico con los adoradores. David se agachó, tomó las 5 piedras y apenas Goliat iba a dar el paso a írsele, David con la primera, ¡pum!, le pegó con la autoridad de Jesucristo. Y con la autoridad de Jesucristo dice la palabra que Goliat no cayó para atrás. O sea, si a usted le pegan un golpe acá, ¿usted qué hace? Caerse para atrás, ¿no? Mire que no. Porque Goliat lo que en ese momento sintió y vio no fue a David, fue a la presencia del Señor. ¿Y sabe cómo cayó Goliat? De frente, boca abajo, con rostro en la tierra. Otro tabú que le voy a enseñar. En la congregación hay mucha gente que es ministrada por el Espíritu Santo y cae hacia atrás. ¿Será que sí lo tomó el Espíritu Santo? ¿Será que sí se rindió delante de Dios? ¿O se dejó llevar por lo que le contaron? ¿O porque lo empujaron? Sí, porque pasa, ¿no? Que cáigase. Y como que más duro le dan hasta que se caiga. Y la gente lo mira como que cuando de verdad el Espíritu Santo de Dios lo toma, se postra, cae de rodilla, con la frente en tierra. Cuando yo vi esa actitud de mi papá, dije, ay, por fin estoy conociendo qué es las lenguas. Por fin. Y entonces, seguido a eso, pues un pedazo de una canción y el Señor nos estaba ministrando con esa canción tremendo. O sea, hubo una respuesta ante todo el suceso que estaba pasando. Y yo dije, no la interpreté porque la escuchara, sino que la interpreté porque estaba en la sintonía, en el mismo propósito. El Señor nos llevó a la misma acción, a adorarle. Y cantamos, ese día fue hermoso. Entonces empecé a ver cómo era el movimiento espiritual ahí. Dice, 1 Samuel 17, 48 al 49, bueno, eso lo leí, cayó sobre su rostro en tierra. Ahí está donde Goliat cayó con su rostro en tierra. Imagínense, un gentil. 1 Samuel 17, 48 al 49. Un gentil postrándose en tierra. Ahora nosotros, hijos de Dios, ni no nos postramos, Dios mío. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta última parte de los dones de sanidades y aprender a discernir todas las cosas. Miren, cierro con esta
este versículo para orar, dice Jesús, el mayor ejemplo de los dones de sanidades en conjunto. Mateo 4, 23, 24. Mateo 4, 23, 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Amén. Cerrando con esto, mis hermanos, les invito a que antes que ejercer estos dones, de que usted quiera ser partícipe de estos dones, aprenda a discernir, aprenda a tener sabiduría, aprenda a amar al prójimo, aprenda a ver si lo que a usted también lo está dominando es un espíritu o no. Y si está libre de cualquier espíritu, gloria al Señor, vamos por buen camino. Si nadie le está hablando, susurrando al oído, vamos súper bien. Amén.